Trabajo para el departamento de desarrollo de una agencia digital del país. Tengo 4 años prácticamente en el rubro. Comencé con Java, de hecho, y pues hasta la fecha no he dejado el camino. Cada día me sorprendo bastante por cómo la comunidad, bueno, de hecho, cómo Google ha ido actualizando poco a poco el mercado, la documentación, etcétera. Entonces, para mí, y lo he dicho en varias ocasiones, trabajar como mobile developer es un gran reto porque no solamente te enfocas como en la parte del backend, sino también trabajas a ambos lados, o sea, te enfocas como en la UI, en la experiencia del usuario, en el procesamiento de los datos, etcétera. Entonces, trabajar de manera nativa para este tipo de plataformas sí es una gran experiencia, de verdad. De hecho, es curioso, ahora que estaba medio repasando un poco lo que les iba a platicar, estaba pensando sobre cuando comencé mi primer trabajo como Android Developer, fue hace como 4 años. Evaluábamos con mi equipo de trabajo en ese entonces una alternativa a lo nativo, porque sí queríamos trabajar con iOS, sí queríamos trabajar con Android, pero todos éramos como que bien inexpertos en Android. De hecho, en aquel entonces, por si alguien ha tenido la curiosidad de leer un poco sobre Android, o si alguien es Android developer aquí, no sé si han leído la historia, pues antes se trabajaba con Eclipse. Tú incorporabas un plugin de la ADT, entonces era un relajo completo y pues en aquellos entonces apenas comenzaban a lanzar el 1.0 del Android Studio, entonces fue como un boom, vea, leer toda esa documentación y prácticamente meterte todo eso. Habíamos como debatido con mi equipo de trabajo en buscar una alternativa a eso nativo. Y en aquellos entonces recién comenzaba, bueno, no recién, en realidad sí tenía como un pequeño auge el PhoneGap, por si alguno lo ha escuchado. También estaba como medio de moda la evolución que tuvo este, que era como compilar con Apache Córdoba. Entonces, al final, leyendo, nos topamos como una complejidad de que sí es mejor lo nativo, ¿verdad? Pero conforme ha ido evolucionando el mercado, las soluciones cada vez son más. Y nos hemos dado cuenta la propuesta que ha hecho Facebook con React Native. Entonces, sí observamos que cada vez el mercado va buscando darle al punto central o cabal al, al target, llamémoslo así, y pues esta vez me he tomado la tarea de compartirles un poco sobre mi experiencia. Yo, como les decía, soy desarrollador Android, full nativo, no he tenido prácticamente en este camino una experiencia más no de web developer, pero no orientado a, a algo que vendría a ser como híbrido, ¿ya? Antes de meterme directamente a- al tema, sí quería hacer como un pequeño sondeo. ¿Quiénes son Android developers aquí? Solo yo. ¿Y quién ha trabajado como no sé, alguna plataforma de esa, de una aplicación híbrida o algo por el estilo? Ok. Flutter, ok. React Native. Ok, buenísimo. Bien, para los que levantaron como React Native, no quiero que se lo tomen tan personal. No es que voy a hacer un nose en React Native, vea. Pero mi intención es como resaltar un poco Flutter. Para ello, quiero comentarles un poco sobre la situación actual. Antes que nada, un paréntesis. Les voy a mencionar un poquito la agenda por si alguien viene como con la idea de... eh, me estaba leyendo un poco el lineup y pues de speakers, vea. Y pues me tomé quizás la tarea mejor de delegar como esas responsabilidades. De pronto mi amigo Carlos Morán dio un taller de Flutter y pues de pronto Dennis creo que habló sobre Flutter, entonces dije, si soy un poquito redundante a ello, mejor hablo algo que complemente lo que ellos han hecho ya. Entonces no pienso hacer un live coding, así que no sé, perdón si venían con esa idea, pero sí más bien pienso darles o entrarlos a Flutter, que es como mi idea de esta charla ya. Entonces,
Ocurre que en mi equipo de trabajo, en el equipo de desarrollo donde estoy, actualmente hemos estado como debatiendo un poco una alternativa a esto de lo nativo. Y es que nos topamos con un montón de situaciones. Una de ellas es la optimización de tiempo y la optimización de costo, y el recurso humano más que todo también, porque casualmente han estado como entrando un par de clientes que probablemente su solución no es como que requiera el uso al 100% del GPU del dispositivo. Entonces es como, ni modo, lo nativo siempre viene siendo lo mejor, claro, eso no lo voy a debatir, pero podríamos plantear una solución que podría reducir el costo y asimismo permanecer o persistir al cliente, o sea, no sé, es como no dejarlo ir. Entonces, nos tomamos la tarea, en el equipo estamos un Android y un iOS developer, entonces ambos fue como que fuimos a investigar y a empezar a leer y eso. Y de hecho, pues, por comentarles, este año fue que me topé con la noticia de Flutter, y de hecho la primera vez que lo experimenté fue en una charla de Carlos Morán, que me llamó bastante la atención y le vi bastante potencial y quise como investigar un poco sobre ello. Entonces comenzamos a entrar en un debate ya, a ver qué solución tendría que ser la mejor. Para ello, lo que les comentaba, nuestro problema actualmente con mi equipo de desarrollo es que, o sea, lo hemos como identificado en 4 fases. Uno es que necesitamos hacer un build para iOS y para Android, y eso nos conlleva a un alcance y a una retención. Luego, como les mencionaba al principio, queremos reducir el tiempo de desarrollo, hacer un rápido lanzamiento y una iteración. Luego, un look and feel de alta calidad, coordinación entre el developer y entre el UX UI. Y pues por último, una mayor accesibilidad que nos permita una contratación menos de developers y reducir los costos a modo de poder gestionar proyectos simultáneos y sacar soluciones que los clientes necesitan ya. Esto nos ha llevado a la frase de que debido a la creciente popularidad de las aplicaciones móviles, casi todas las empresas necesitan una aplicación o aplicaciones móviles para seguir siendo competitivas en el mercado. Entonces tenemos una ilustración. Cuando nosotros desarrollamos una aplicación nativa para algún dispositivo, lo vemos prácticamente como un laberinto y al final vemos el castillo. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, hey, que de verdad vale la pena por el hecho de la calidad y eso, desarrollar una solución de manera nativa. Porque si observan, el castillo está posterior a una gran seguridad, a un laberinto. Entonces, sí, es bueno, pero a veces el mantenimiento de estas lleva mayor costo. Ahora identificamos una solución que vemos un camino fácil, pero al final, cuando nos vamos por soluciones híbridas, arriesgamos un poco la calidad del producto. Quiero mencionarlo ahorita porque no quiero que piensen en el transcurso de la charla o de la presentación, que estoy siendo un poquito contradictorio. Cuando hablamos de Flutter, sobresalimos o dejamos un poco el concepto de híbrido. Pero, ¿por qué entonces le pusiste híbrido a tu charla? Pues creo que eso es lo que todos conocemos en el mercado ya. O sea, cuando hablamos de una aplicación multiplataforma, lo relacionamos con algo híbrido, con algo que pueda soportar tanto iOS como Android. Pero en realidad con Flutter no estamos trabajando directamente el concepto híbrido. Bueno, ya lo voy a mencionar más adelante. Como les mencionaba al principio, nos tomamos el debate de evaluar las dos grandes del mercado que ofrecen soluciones lo más nativo posible y que sean lo más potente y que nos vengan a solucionar el problema que estamos queriendo solventar. Y es que nos encontramos en un versus de entre Flutter y entre React Native. En el transcurso de la diapositiva les voy a ir mostrando un versus en donde evaluamos, si no me equivoco,
12 soluciones en donde comparamos cuál es mejor y cuál no, o sea, a modo de reflejarles en sí por qué el Flutter. Pero veamos un poquito de teoría. Por un lado tenemos Flutter, que es un proyecto iniciado por Google que han estado promoviendo fuertemente desde el año 2017. Y React Native es un proyecto iniciado internamente por Facebook que se abrió en 2015. Ya aquí ya vemos como un poquito de diferencia, ¿verdad? Que un proyecto inició, tiene 2 años de ventaja prácticamente y el otro es más reciente, ¿verdad? Pero bueno, no sé un poco más de teoría lo que es Flutter. En realidad lo comenzaron como un proyecto llamado Sky, si no me equivoco. Entonces, pero poco a poco fue tomando forma a modo de que Google lo adoptó y le dio mayor potencial. En la comparativa vamos a estar evaluando el lenguaje de programación entre uno y el otro, también la arquitectura, la instalación, configuración, componentes de la interfaz de usuario y la API del desarrollo, la productividad del desarrollador, soporte comunitario, soporte de prueba, compilación y lanzamiento de soporte y un poquito de DevOps con CI/CD. Comencemos. Primero, veamos entonces qué ondas con el lenguaje de programación entre uno y el otro. Por un lado, tenemos que Flutter maneja el lenguaje Dart. Ya les voy a mostrar un poco sobre esto más adelante, pero no sé, creo que Dart para muchos nos suena como, ¿y eso qué onda? O sea, es totalmente nuevo. En cuanto a React Native, tenemos JavaScript. JavaScript creo que todos los developers en algún momento aprendimos web haciendo o implementando el lenguaje de JavaScript a nuestros HTML, por ejemplo. Entonces, entre uno y el otro, podemos ver que React Native sale a favor. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que toda la comunidad se lo puede, es un lenguaje que tiene más tiempo en el mercado, por ende Dart no, o sea, Dart lleva como una desventaja hasta ahorita. Pero evaluemos el siguiente punto, ¿qué ocurre con la arquitectura técnica? Veamos, React Native maneja lo que se llama Flux. Este en sí se dice que el código de JavaScript en teoría se compila en código nativo en tiempo de ejecución que utiliza la arquitectura Flux de Facebook. Y funciona como un bridge para comunicarse directamente con los componentes nativos. Cuando hablamos de React Native, por muy redundante que parezca, el mismo nombre nos los dice, o sea, hereda prácticamente todo el recurso nativo del dispositivo, por ende, si en algún momento tanto Android como iOS llega a actualizar su GPU o no sé, prácticamente hereda esos componentes y los muestra tal cual. En cambio, Flutter funciona a través de Skia. Skia es un engine propuesto por Google mediante el cual nos permite, como está soportado bajo el motor de C++, tenemos todos los protocolos, composiciones y canales. En Dart tenemos varios frameworks. Uno de ellos tenemos el de Material Design, que es para Android, y tenemos Cupertino, que es para iOS. Estos vienen empaquetados dentro que proporcionan todas las tecnologías necesarias para desarrollar aplicaciones móviles. Entonces, aquí viene a sobresalir Flutter. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, JavaScript entonces utiliza un bridge para poderse compilar con los recursos nativos, lo cual en algunas ocasiones o en muchas genera lags, genera un menor rendimiento del producto. En cambio, con Skia lo que nosotros venimos a hacer es un compilado directamente desde el dispositivo, en donde desde un widget, porque es así como funciona Flutter, él prácticamente procesa tu código al dispositivo donde vos estás, que en este caso es Android, que en el otro caso podría ser iOS. Entonces veamos ahorita qué onda con instalación. En instalación, React Native, creo que muchos conocemos el NPM, se puede instalar utilizando el administrador de paquetes de nodos. ¿Qué es eso? Entonces, el administrador de paquetes de nodo puede instalar paquetes localmente o globalmente. Y esto, de cierta manera, funcionaría prácticamente así para iOS, o para Mac OS, perdón.
en donde hacemos un pre-install node, un pre-install watchman, por ejemplo, en caso que ponga un proyecto de watchman, y luego instalo las dependencias. Pero para Flutter utilizamos una descarga binaria. Flutter se puede instalar descargando el binario, que es un zip que encontramos en la documentación oficial, y para ello también necesitamos hacer como una serie de configuraciones a nuestra máquina, como por ejemplo declarar el path, que es como la ruta donde este va a estar alojado, donde este va a vivir, y así también descomprimir el archivo y pues proceder al proceso de instalación. Creo que en este caso sí no ganó React Native, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no es un proyecto tan maduro, Flutter le hace falta un poco más de trabajo para mejorar este tipo de proceso, llamémoslo así. Pero bueno, veamos. Luego tenemos el setup y la configuración del proyecto. Que hablamos con esto, en donde React, la guía de inicio del proyecto de React Native supone que el desarrollador ya tiene toda la configuración necesaria para desarrollar para iOS y para Android, pero hay poca información sobre la herramienta de líneas de comandos de Xcode, por ejemplo. Entonces, obtenemos aquí prácticamente una configuración inicial de React Native, que simplemente a través del comando React Native iniciamos un proyecto, nos cambiamos al proyecto y lo corremos en la plataforma donde queremos. En Flutter tenemos un CLI que es llamado Flutter Doctor, que este en sí nos guía o le guía al desarrollador cómo llevar a cabo su configuración prácticamente. Si se fijan, es similar al anterior, pero este es mucho más potente. Entonces, en este caso, viene a ganar Flutter. Veamos entonces el siguiente punto. Tenemos los componentes de UI y el API de desarrollo. Acá si vemos en React Native que tenemos menos componentes. ¿Qué nos queremos dar a entender con esto? Que al desarrollar aplicaciones multiplataformas, la compatibilidad del componente nativo, o sea, obviamente es clave, ¿verdad? Pero sin el soporte del componente nativo, nuestra aplicación no se sentirá como una aplicación nativa. Si nosotros, digamos, queremos utilizar algún recurso de terceros, que es prácticamente como viene a complementar React Native. De hecho, tengo aquí un enlace donde podemos ver prácticamente los componentes o en la documentación que podemos estar utilizando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros vemos la idea de que, o sea, de hecho en Android cuando trabajo, debatí hace poco con un compañero que tener como muchas dependencias de terceros en tu Gradle o en tu archivo de inyección de dependencias es como, bueno, en Android se conocen como error de DEX, que es cuando tienes un montón un montón de clases, por ejemplo, tus métodos se extienden. Probablemente, digamos, de una librería que encontraste, solo vas a necesitar que funcione una animación para el text view, pero probablemente el brother que hizo esa librería le agregó más cosas que esas cosas ni te las lees. Entonces, a veces sí como que haces más pesado tu proyecto y eso a nivel de performance para mí no es como que tan viable, ¿verdad? En cuanto a Flutter, tenemos componentes, nos estamos enriquecidos de componentes prácticamente. ¿Por qué? Porque el framework se incluye con componentes de representación de la interfaz de usuario, por lo menos acceso a la API del dispositivo, navegación, pruebas, administración con estado y muchas más librerías o bibliotecas que nosotros podemos utilizar. También tiene widgets para Material Design y Cupertino, que nos permite dar una mejor interfaz o una mejor experiencia al usuario. Al final, cuando nosotros compilamos un producto o un código que al final es el concepto de estas librerías o estos frameworks, es prácticamente ofrecerle la experiencia lo más nativo al usuario, en donde ni tan siquiera logra identificar. Porque, bueno, no sé si a algunos les ha pasado de que cuando ven de pronto un lanzamiento de una aplicación, se meten y dicen, yo quiero ver si esto lo ha hecho con React Native o quiero ver si lo ha hecho nativo. Entonces ya comenzamos a ver y ya decimos, no, pues esto lo hizo con React Native, está fácil, vea, así a veces.
pero de pronto nos cuesta como más o menos identificar ese problema. Por ende, podría decir, y me atrevería a decir, que en este caso Flutter gana. ¿Por qué? Porque estamos utilizando prácticamente los componentes nativos a nivel de Material Design, por ejemplo, y de Cupertino para iOS. Luego de esto, vemos entonces la productividad del desarrollador. Veamos qué nos dice con React Native. Si el desarrollador es experto en JavaScript, entonces es bastante fácil utilizar esas habilidades para desarrollar aplicaciones multiplataforma en este stack. Entonces, también tenemos que React Native tiene una función de hot reload, que ahorra mucho tiempo al desarrollador mientras prueba los cambios en la interfaz del usuario. Eso prácticamente lo hace también Flutter, que es lo que vemos, y nos permite prácticamente estar viendo en tiempo real los cambios que estamos realizando nosotros en el código. Como este está soportado con Dart, y entonces Dart en este caso lo tenemos como un lenguaje no tan común. Y para ello entonces existe falta de soporte de muchos IDEs y editores de textos. Entonces en este caso sí nos ganó React, vea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en JavaScript tiene una mayor cobertura incluso en la comunidad, y Flutter quizás por ser nuevo, entonces hace falta un poco de trabajo ahí. Luego entonces nos preguntamos qué onda con la comunidad o el soporte de la comunidad. Estos datos los he sacado de Stack Overflow, de hecho ustedes lo pueden ir a ver, pero observamos la gráfica desde el 2015 de React Native ha ido en una creciente bastante potencial, el cual nos dice o nos asegura de que la comunidad es cada vez más segura. Por ende, si en algún momento te ves en apuros, fácilmente cualquiera te puede, no cualquiera, vea, obviamente, sí tal vez, pero si crees que tenés más facilidad de encontrar un soporte para ello. Pero podemos también ver en Flutter que a pesar de que en Dart, porque este es de Dart, el otro es de Flutter en sí, pero vemos que desde el lanzamiento de Dart ha ido en una creciente bastante gradual, pero ya en los últimos años, o a partir de 2018, que es donde Flutter surgió, un año después, ya vemos una creciente bastante exponencial, en donde nos también garantiza que la comunidad cada vez va en esa creciente, por ende tenemos la garantía de que si en algún momento nos topamos con algún problema, fácilmente podríamos encontrar alguna respuesta. Este gráfico también nos dice un poco sobre ello, que es de Flutter directamente. Por el tiempo, obviamente, tenemos el ganador de React Native, vea. Cada vez se está poniendo quizás 1-1. Entonces veamos qué onda con el testing support. En React Native, como es un framework de JavaScript y hay algunos de pruebas de nivel, hay algunos frameworks de prueba de nivel de unidad disponibles en JavaScript. Las herramientas como Jest, por ejemplo, se pueden usar para la prueba de instantáneas. Esto en teoría sí lo investigué debido a que no tengo tanta quizás experiencia en React Native, pero he encontrado también herramientas de terceros como Appium y Detox. No sé si alguien aquí lo ha utilizado, pero se supone que son para probar aplicaciones en React Native, pero no son como oficialmente compatibles. En cuanto a Flutter, nos proporciona un amplio conjunto de características de prueba para probar aplicaciones de nivel de unidad o unitarios, por ejemplo, como widget de integración. Tiene una excelente documentación sobre cómo probar aplicaciones de Flutter. Así también tenemos una función de pruebas de widgets, donde podemos crear pruebas de widgets para probar las interfaces de usuarios y ejecutarlas a una velocidad de pruebas unitarias. Un poco quizás añadiendo a esto, quizás es algo bien personal, pero yo siempre he dicho de que la documentación de Google como es una de las más completas a mi parecer, o sea, yo sé que también hay varias, pero por toda la gama de productos que este nos ofrece, sí es más completa, por ende podría darle el crédito a Flutter, entonces ya empatamos, vea. Luego tenemos el Build and Release Automation Support. Veamos qué nos dice la documentación de React Native. Este en sí no tiene como pasos automáticos para hacer
o para implementar las aplicaciones de iOS, por lo menos en App Store, o de Android en Play Store. Pero, sin embargo, nos proporciona un proceso manual para implementar la aplicación desde Xcode o Android Studio. De hecho, podemos usar herramientas de terceros en React Native como Fastlane para implementar aplicaciones en iOS y en Android escritas como con React Native. Esto quizás es un punto en desventaja, pero en Flutter en sí tenemos una interfaz de línea de comandos bastante fuertes, que esta nos pueden ayudar a crear un binario de las aplicaciones usando la herramienta del CLI. Y aparte de esto, podemos seguir las instrucciones de la documentación que nos da Flutter para poder hacer incluso el lanzamiento de aplicaciones en Android y iOS. Entonces, para ello, le damos un poco más de crédito a Flutter. Veamos el último punto, que es sobre DevOps y CI/CD Support. En React Native, en teoría, no sé si podrían contradecirme ello, no tiene ninguna documentación oficial sobre la configuración de CI/CD. Sin embargo, he encontrado que JavaScript como tal, por lo menos en GitLab, sí puedes hacer este tipo de configuraciones ya. En cuanto a Flutter, tenemos una sección sobre integración continua y pruebas que en sí incluyen enlaces de fuentes externas. Sin embargo, la rica interfaz como tal de líneas de comando de Flutter nos permite configurar un CI/CD fácilmente. Y como último punto, le damos un crédito entonces a Flutter. ¿Por qué? Porque nos beneficia en este caso. Y si vemos, la ventaja es mayor, por ende, he llegado a la determinación de que Flutter es una mejor alternativa al caso. Tenemos un gráfico que nos explica prácticamente la creciente que ha ido teniendo. Ustedes creo que no lo pueden ver, pero abajo están las fechas. En el inicio vemos el 19 de enero del 2014, luego tenemos en este punto el 4 de octubre del 2015 y a esta fecha desde el 18 de junio del 2017. La línea roja nos marca el crecimiento que ha tenido Flutter versus el crecimiento que ha tenido React Native. Si observan, sí es prácticamente React Native quien domina en los últimos años, pero la creciente que ha tenido Flutter ha sido incluso similar a punto de llegar a un choque con React Native. De hecho, si ustedes buscan documentación sobre Flutter o algo por el estilo, o desean introducirse a este stack, van a encontrar mucho esas comparativas de por qué Flutter o por qué React Native. Y es que al final son dos grandes del mercado. Bueno, en sí tienen a Facebook compitiendo con Google, ¿vea? Entonces, muchos me pueden decir, hey, pero sí hay más productos hechos en React Native. Yo les puedo contestar, hey, sí, pero tienen más años, ¿vea? Y aparte lo de JavaScript y eso. Porque de hecho, si ustedes buscan quizás, sí hay muchos testimoniales de productos elaborados en Flutter, pero cada vez van siendo más. O sea, eventualmente quizás ahorita el único o el exponente que podríamos tener es Alibaba, creo, que es un producto que está hecho en Flutter y un par de productos de Google. Entonces, ahí va el asunto, vean, no es como que, no, Flutter, no. Entonces, como ganador, vamos a hablar un poco sobre Flutter. Veamos, en Flutter en sí, sorry, creo que lo trabé. Sorry, que abrí la imagen. Bueno, pues sí, entonces, veamos qué nos dice Flutter. Flutter en realidad no es un concepto híbrido, sino más bien es un concepto nativo. ¿Por qué? Porque utilizamos, en teoría, el procesador de esquía que nos permite crear un producto netamente con los recursos del dispositivo. No requiere un puente como JavaScript para comunicarse con los widgets o comunicarse con el OEM. También es un lenguaje de programación, bueno, el lenguaje, mejor dicho, de programación predeterminado para todas las aplicaciones para Fuchsia OS y está siendo apoyado full por Google.
¿Alguien ha escuchado hablar de Fuchsia, creo que se dice, o Fuchsia, no sé? En teoría es como el futuro que propone Google para los dispositivos. En sí es un sistema operativo que lo lanzaron o incluso inició como un proyecto medio oculto de GitHub, allá por no sé si el 2014 o 13, en donde a la fecha ya Google lo muestra, o incluso creo que el año pasado revelaron el proyecto. Por aquí lo tengo, bueno, es Fuchsia Dev, creo. Veamos si me da el Inter. Bueno, ustedes pueden buscar un poco. Al final es un sistema operativo, en teoría, no está desarrollado con el kernel del Linux. Entonces, sí, prácticamente Google propone como lenguaje de desarrollo nativo Flutter. Así que, bueno, al final voy a llegar a una conclusión sobre eso que les estoy mencionando, pero continuemos. Eh, Quiero hablarles un poco sobre Flutter, pero no profundizar quizás tanto en la teoría, sino más bien mencionárselos como 9 pasos. Uno de ellos es que Flutter no es un lenguaje, es un SDK. Muchos lo llaman framework, pero en sí es una quizás librería de puros componentes que nos permite trabajar aplicaciones multiplataformas, ¿ya? Porque de él podemos hacer un build para iOS, para Android, incluso para web. Incluso en un futuro pretendería yo creer que va a estar un poco más estable para hacer cosas de IoT. Luego tenemos que Flutter está en versión release desde hace un par de tiempo. Si vemos entonces los repositorios de Flutter um, versus el repositorio de React Native, al parecer Flutter ya comenzó a despegar. Aunque si bien es cierto, el tiempo nos hace creer que Flutter no está tan maduro, pero para que Google lo venga a proponer como una versión estable, ya nos da un poco más de garantía. De hecho, la versión que este tiene eventualmente, no sé, pero ya pasó del 1.0. En cuanto a React Native, todavía se mantiene en una versión del 0.61.5, entonces tal vez algún día. Pero otra de las ventajas que tenemos de Flutter es que si bien vemos, el repositorio es de código abierto, prácticamente todo el proyecto es de código abierto. Pero veamos entonces. No tenemos un soporte tan largo, por ende quizás es una desventaja, pero eso es debido a lo que les mencionaba anteriormente. Como no tiene tanto tiempo en el mercado, no se ha desarrollado tan grande la comunidad. Luego tenemos que todo en Flutter se trabaja a través de widget. Sí, todo en Flutter es un widget. Hasta las clases, por lo menos si queremos llamar buttons, si queremos llamar text, queremos llamar cualquier otro componente, o bueno, por ser redundante, widget de la UI, lo hacemos a través de una clase que la manejamos como un widget. Dart es el programa oficial, el lenguaje, perdón, de programación oficial para Flutter. También tenemos de que cuando nosotros compilamos una aplicación, una APK en este caso, en Flutter, sí nos vamos a topar con la experiencia de que el tamaño puede ser desde el mínimo de 4.8 megabytes en adelante, pero un mínimo diciéndoles que están compilando un proyecto con solo un text view y un botón. De lo contrario, si nos topamos con un proyecto más grande, probablemente el tamaño de esa APK sea más grande. Android, quizás eh, se lo voy a tratar de decir no tan técnico, pero ha implementado un concepto que reduce este tipo de problemas en los dispositivos de los usuarios, que es cuando vos creas un proyecto, lo creas en un formato y la Play Store se encarga directamente de hacer la renderización para que la aplicación que tenga el usuario sea de menor peso, ¿ya? Entonces, con Flutter tenemos ese problema que también lo podemos experimentar en React Native. De hecho, debido a que estamos trabajando con todos los recursos y bajo un compilador nativo, prácticamente podría atreverme a decir que el peso puede ser un poquito menos que React Native, pero igual siempre no nos podemos ahorrar ese problema hasta ahorita. Entonces, también nos topamos o nos experimentamos el inconveniente de que cuando estamos trabajando con recursos, por ejemplo el Bluetooth o cualquier otro componente del dispositivo,
sí quizás nos va a tocar hacer un poco de performance, pero un paréntesis aquí, quizás ahorita nos podemos preguntar de que entonces puedo meterme a Flutter sin saber un poco de nativo, sin saber Java o Kotlin, que es para Android, o sin saber Swift, que es para iOS. Y pues la verdad sí, pero en realidad lo ideal sería que las bases, por lo menos las desarrolláramos un poco, porque nos vamos a topar con ocasiones en donde podemos hacer desarrollo o podemos desarrollar un API en Java o en Kotlin o un API en Swift para iOS y la podemos utilizar a través de un canal, que son los métodos que utiliza Flutter, para extender eso. Por ende, no es como que nos perdemos del todo, no es como que vamos a ir a buscar a ver quién hizo una librería y la integramos, sino más bien nosotros podemos hacer ese performance. Luego tenemos como punto 8 que no se compara directamente con una aplicación nativa. Y esto también lo experimentamos todavía con React Native por el hecho de que no es lo mismo estar utilizando todo el GPU del dispositivo directamente con un performance más nativo, sino más bien estar utilizando recursos como esto. Y luego, por último, tenemos que ha ganado bastante posicionamiento en el mercado por ser un nuevo lenguaje, por ser una nueva propuesta. De hecho, muchos de nosotros, creo que todos los desarrolladores tenemos este fenómeno o problema que cuando vemos algo nuevo nos da curiosidad. Lo experimentamos con JavaScript. De hecho, que salió un nuevo framework, pajarito JS, entonces lo voy a usar, ¿verdad? Entonces, nos ha pasado también con Dart, también con Flutter, pero gracias a esa curiosidad que tenemos nosotros, hemos hecho o han hecho crecer la comunidad de Flutter poco a poco. Por ende, sí nos da como esa garantía de que tiene un futuro. Y un poquito quizás de complemento a lo que les estoy mencionando. En actualidad, Flutter nos dice que los resultados de LinkedIn definen a Flutter como la habilidad número 1 de más rápido crecimiento entre los desarrolladores de software. Si bien es cierto, tenemos un nuevo lenguaje, pero aprender Dart no es tan complicado. Más bien, si tenemos bases, por ejemplo, de Java o de Swift, incluso de JavaScript, nos podemos topar con muchas similitudes que nos hagan sentir como en familia, ¿ya? O por lo menos vamos identificando cosas que podrían como compartirse en común. Flutter, hasta este año, este dato lo saqué directamente de Google, es uno de los repositorios de GitHub en el top número 15. También la encuesta de Stack Overflow mostró a Flutter, que es el número 3, es el toolkit número 3 más querido del mundo. Entonces, ¿cómo funciona en sí Flutter? Tenemos prácticamente este esquema de trabajo en donde el framework Dart comparte directamente, ya sea Material para Android o Cupertino para iOS, los widgets en sí, los renderiza y los trabaja como una animación o como un painting o como un gesto y luego lo manda directamente al procesador para que se muestre el resultado. Y esto funciona bajo el engine de Skia con el lenguaje de Dart y Text, que es un componente que hereda de Google Chrome, si no me equivoco, para el procesamiento de los textos. Un poco más de eso tenemos esto. Uy, híjole, no se ve el color. Bueno, pero se los explico. Del lado de nuestra app tenemos nuestro código nativo y este utiliza a través de widget una renderización y también podemos comunicar a través de un platform channels, los servicios como Bluetooth, Location, Audio, Sensores, Cámara y otros. Eso era lo que les explicaba hace un ratito. Cuando nosotros trabajamos con Flutter y nos topamos con un inconveniente en donde necesitamos utilizar un performance para el sensor, para la location o para algún otro recurso del GPU, vamos y desarrollamos esa API. Y lo que hace Flutter es que extiende a través de un canal esos componentes que hemos nosotros desarrollado. Así también se conecta o se comunica directamente con los eventos sobre el canvas. En cuanto a JavaScript, y esto es lo que quizás Flutter diferencia un poco a React Native, es que tenemos nuestro código JavaScript y a través de un puente se comunica directamente con los widgets o con los servicios del dispositivo. Esto nos da una menor ventaja con Flutter por el hecho de que a través del puente nosotros experimentamos lags o experimentamos problemas de nuestro performance. ¿Dónde podemos nosotros trabajar un proyecto con Flutter?
lo podemos trabajar directamente en Android Studio, en IntelliJ o incluso en Visual Studio Code. Para añadir un poco a todo esto, em, en sí nosotros nos podemos preguntar entonces cuál es la solución más viable, si trabajar un proyecto nativo, trabajar un proyecto multiplataforma o implementar, digamos, conceptos de Flutter o React Native. Para mí, lo más viable siempre va a ser lo nativo. ¿Por qué? Porque utilizas todos los componentes enriquecedores que nos ofrece los dos stacks, por ejemplo, el Swift o, por ejemplo, Kotlin o Java en el caso de Android. Pero mi recomendación es que si tu equipo de desarrollo, bueno, mejor dicho, si la compañía de desarrollo donde estás tiene el suficiente recurso monetario para poder mantener o para poder ejercer o desarrollar un proyecto móvil grande, pues obviamente la solución es desarrollarlo directamente de manera nativa. Pero si tu recurso humano y tu recurso monetario o incluso los requerimientos del cliente son bien bajos, por ejemplo, puedes irte por una solución de este tipo. Ahora, nosotros también nos preguntamos qué onda con el futuro de Flutter. Pues fíjense que también, bueno, de hecho se lo digo así porque yo lo pensé en algún momento, sí tenía como esa duda que le pasó a Google con Golang, que de pronto sí es un buen lenguaje, sí, nunca lo he usado la verdad, pero si ustedes me preguntan o se preguntan qué onda con ese lenguaje, en realidad no ha tenido como tanto auge. Sin embargo, nos podemos preguntar con Flutter que puede pasar lo mismo a Dart, pero no. En teoría sí promete un buen futuro por el hecho de que con esto de Fuchsia que les estaba mencionando, Google pretende utilizar a Flutter como su lenguaje principal de programación a través de Dart. Por ende, sí estamos como nosotros preparándonos a una nueva era que Google nos viene a imponer probablemente en algún año entrante. Entonces, si nosotros nos topamos con una solución en donde, de hecho la mayoría de las aplicaciones son así, que un CRUD, que un paginador, que un list view, que un ítem de detalles, prácticamente todo transaccional, entonces probablemente y lo más viable sería reducirnos como el estrés de y desarrollar esa solución directamente con Flutter. Pero sí, como les decía, la solución es sumamente grande y requiere un buen performance y tenés el recurso monetario y eso, entonces más bien te vas directamente por lo nativo. Cuando nosotros nos queremos introducir a Flutter, tenemos dos comunidades, de hecho eso es lo chivo. Tenemos prácticamente una comunidad, bueno, una documentación, mejor dicho, que nos da prácticamente todo lo que les he estado mencionando. Cuando nosotros venimos como desarrolladores, bueno, cuando nosotros venimos como desarrolladores Android tenemos una documentación, de hecho no creo que la logren ver bien aquí, voy a ver si hago esto. Entonces tenemos desde que, o sea, Flutter es tan buena onda que en teoría nos dice desde qué plataforma hemos venido trabajando últimamente prácticamente, en donde si venís como Android Developer tenés tu documentación ideal para eso, si venís como iOS Developer también, si sos React Native Developer, entonces también puedes informarte con la documentación. También para web developers y Xamarin, que es la otra solución de multiplataforma. Si vemos la documentación para, por ejemplo, para Android, la experiencia es sumamente grata por el hecho de que nos da como una comparativa de lo que tenemos en Android versus a lo que experimentamos en Flutter. Por ejemplo, cómo es una view en Flutter, que lo maneja como una widget, cómo actualiza los estados de un widget, y así sucesivamente. De hecho, introducirte directamente a Flutter no es como tanta complejidad de por medio. Por ende, si nos podemos directamente meter a un proyecto, a un pet project, por ejemplo, directamente con la documentación. De hecho, por efectos de tiempo, no, me voy a quedar hasta aquí. Y pues un poco de documentación, si quieren ver la documentación de Flutter, pueden ver flutter.dev y la documentación de Dart en dart.dev y de hecho encontré un proyecto en Firebase
No, un proyecto en Colabs, perdón, en donde manejan Firebase con Flutter, que es bastante amigable. De hecho, una de mis conclusiones, ya con esto termino, es que cuando tenés Flutter versus React Native, por el hecho de estar utilizando un recurso que Google ha propuesto, tenés una fácil integración con, por ejemplo, plataformas de Firebase o Google Cloud Platform, que son servicios que utilizamos hoy en día para nuestras apps. De hecho, todo es tan fácil que no nos lleva tanto tiempo, ¿verdad? Pero hasta aquí por ahora, les agradezco su atención y no sé si tienen alguna pregunta o algo por el estilo, con gusto se las contesto. Tengo una consulta Sí. con respecto a Firebase. Firebase tiene una sección que se le llama Tesla para manejar el performance de aplicaciones móviles, Ujú, pero eh, actualmente, por ejemplo, yo desarrollé en React Native y quise intentar agregar mi APK ujú, hecha ujú, de manera híbrida en Tesla y me dice que no existe como esa compatibilidad entre los componentes que tiene JavaScript ujú. con el servicio de Firebase, Tesla. Ajá. Entonces, Flutter, no sé si encontró una solución a ese caso, si se puede correr una aplicación de Flutter en Tesla. ¿Y Sí, cuál? de hecho, cuando tú trabajas, bueno, te voy a mostrar un proyecto que creé solo de demo. Um, Permíteme y déjame darle suma a esto. Tal vez en 26 probablemente se vea mejor. Sí, quizás. Cuando vos trabajas un proyecto en Flutter, prácticamente tenés una librería para iOS o un directorio para iOS y un directorio para Android. Cuando vos integras el servicio de Firebase en tu proyecto de Android, vos lo haces a través del Gradle, tal cual lo puedes hacer en Android, en una Android nativa. De hecho, la idea de tener ambos paquetes es un poco de lo que les decía hace un ratito, de que si ustedes se ven en la complejidad de desarrollar un servicio, por ejemplo, un sensor o los gestos o algo por el estilo, desarrollan ese API o ese módulo desde su directorio que le corresponde ya. Entonces, sí, no tendrías ningún problema. ¿Por qué? Porque estarías compilando una versión APK como una versión nativa directamente, porque aprovechas todos los recursos de Gradle. Con mi experiencia o con mi poca experiencia en React Native no te podría quizás dar del lado de ya, pero sí, por lo menos en Flutter sí te podría garantizar que eso sí no podría darte problemas. Gracias. Ok, no sé, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Estamos bien ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.